Muy buenas noches. Vamos a empezar la clase sobre la reencarnación y la religión. La verdad es un tema bastante complicado, aunque hay muchos que piensan que es uno de los principios de la fe judía. Vamos a ver que no para todos, por lo menos. ¿Okay? Vamos a ver esas opiniones diferentes que hay hoy. Vamos a ver diferentes cosas. La verdad, hay demasiadas cosas para hablar, horas. Yo traté de concentrar algunas cosas para no ir a otro lugar y al final no llegar a algo claro. Les voy a tratar de dar de cada opinión un poco de explicación y ver qué está eso, cómo está el asunto. Entonces, primero, en la Torah escrita, en la Torah oral, el Talmud, los Mishnayot y eso, no aparece nada claro sobre reencarnación. No está escrito. Es algo posterior, es algo que llega después, mucho tiempo después. Maimónides, por ejemplo, tiene 13 principios de la fe. Había rabinos que tenían otro número, había rabinos que dijeron que todo es principio y no hay números, y no hay uno más, uno menos. Cada uno dijo otra cosa. Pero Maimónides no habla de reencarnación. Su hijo, Rabbi Avraham, el hijo de Maimónides, habla en contra de la reencarnación. Dice que no se puede creer en la reencarnación. Rabbi Saadia Gaon, de la época de los Gaonim, también habla contra la reencarnación. Dice que no existe en la fe judía esto. Rabbi Yosef Albo, que tiene un libro de principios, también está en contra. Rabbi Daya Pnini también. Y el Rashar Hirsch, un rabino también, Rabbi Shimshon Rafael Hirsch, muy conocido, también filósofo. Él dice que es una creencia egipcia que se juntó con el judaísmo, pero no es parte del judaísmo, por lo tanto es prohibido creer en eso. Prohibido creer en la reencarnación, según Rashar Hirsch. El Rosh, un tiempo antes de Rashar Hirsch, muchos años antes, él le dice a su hijo, después de ver todo el tema y ver si hay a favor o no, dice, si hay obligación de creer, creemos, pero no hay motivo de creer en eso. Es decir, si tenemos que recibirlo porque es una de las partes de los principios judíos, lo vamos a recibir. Pero si no, no vemos un motivo suficiente para creer en eso. Entonces, eso es lo que dice esa lista de rabinos. Y hay otros rabinos que dicen que no hay que creer en eso. Una de las razones, tal vez, de esos rabinos, aparte de no sabemos qué está pasando arriba, yo no me acuerdo nada del momento que estuvimos arriba para contar si hay o no hay. Hoy nada más no voy a dar una opinión propia, más de todo voy a dar un dibujo, voy a tratar que sea completo, histórico, presente de lo que estamos tratando. Pero yo entiendo la lógica un poco de esos rabinos que tienen miedo que si la gente van a decir que hay otro viaje y otro viaje y otro viaje, ¿qué va a pasar? Van a decir, ¿sabe qué? Mejor, si no hagamos hoy, vamos a hacerlo en el próximo viaje. Entonces lo van a dejar suficiente que la gente piensa que van a vivir aquí 200 años y todo lo dejan para mañana. Ahorita le agregas otros viajes más y que tienen oportunidades después. Entonces dice, ¿sabe qué? Si no lo voy a hacer hoy, lo voy a hacer mañana. Y si no mañana, la próxima vez que voy a estar en este mundo. Entonces para quitar esto, es más, en los sabios de Israel vemos a veces que están tratando de meterte a la muerte. Pensar, meditar sobre la muerte. Ir al cementerio, por ejemplo, parte de la costumbre de ir al cementerio antes de Rosh Hashanah, recordar la muerte, recordar que estamos aquí temporales, ¿ok? Se llama Beta Chaim y estamos la casa de los vivos, pero para ir a reflexionar sobre la muerte. Dice que tienes que arrepentirte nada más un día antes de la muerte, pero ahí te explican, como no sabes cuándo vas a morir, todos los días se convierten en tu último día de antes de morir. Entonces, finalmente, tenemos que tener cuidado de hablar mucho de reencarnación y ahí uno puede perder un poco su presente para todo el tiempo pensar del futuro y así no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro, no tiene nada. ¿Okay? Había una vez una suegra que le dijo a su yerno, yo sé en qué me voy a reencarnar la próxima vez y cuando voy la próxima vez, en la próxima vida, ahí sí te voy a poder devolver sobre lo que me hiciste. Sí, la suegra era suegra de la Hezbollah, no de nosotros, entonces era un poco más complicada. Entonces el yerno le dice, ¿en qué te vas a reencarnar? ¿Cómo sabes?
Dijo, en el diablo. Y ahí te voy a... Dijo, no, ese no va a pasar. Entonces la suegra le dice, ¿y vos de dónde sabes si voy a encarnar en el diablo o no? Dijo, porque no se puede repetir. Entonces, hay reencarnaciones, hay cosas que tenemos que saber sobre eso. Ok, esas son las opiniones que dicen que no existe la reencarnación. También científicamente, hay muchos científicos que discuten que no existe el alma. Ok, nosotros por supuesto creemos que existe el alma, pero hay todavía algunos que todavía dicen que no existe el alma y todo es materialismo. Y cuando uno muere, o incluso hay gente que son atea, no creen en el alma, no creen en nada, pero un segundo, desde muy yo digo a una persona, mira, haga mitzvot, tal vez vas al paraíso después de la muerte. Dijo, ¿para qué voy ahí? ¿Qué voy a hacer ahí? No conozco ahí nadie. Todos mis amigos van a estar en el infierno. Entonces, hay gente que lo agarran los conceptos de una forma un poco diferente. Hay en la historia algunos que trataron de comprobar la existencia del alma a través de diferentes procesos. Uno de los procesos más conocidos es la Ouija. ¿Qué es la Ouija? Es la tabla con letras y pones el vaso y todo. Tengo una experiencia muy interesante con eso. Desde tenía 16 años, 15, 16 años, tenía un amigo que no creyó en eso. En fin, era una historia, no funcionó para nada, pero después le pregunté a un amigo por qué no funcionó, me dijo no se puede hacer, entonces no te va a funcionar nunca y así, pero el tema es interesante, empecé a investigar un poquito más. O sea, hay mucha gente que están a favor de eso y dicen que ahí se comprueba que hay alma, que dijo que esto, que el otro, y hay muchas historias. Y en Israel también anda una historia muy famosa de un señor que dice que estaba en el ejército antes de la guerra de Yom Kippur, hizo un Ouija y subió a uno de los amigos que falleció y le anunció sobre la guerra, y una historia de 2 horas, pero al final encontraron que ni siquiera estaba en el ejército. Pero, entonces, no, en verdad, era una cosa muy triste para mí, porque yo escuché esta historia cuando estuvimos en bus de Jerusalén a Tveria, un paseo cuando tenía 12 años. Y ese cuento me llegó muy fuerte y dije, wow, ese es un... Y ahí cuando empecé a investigar después de los 14 años, y después de lo que pasó y después de otras cosas, había diferentes cosas interesantes que hicieron en diferentes universidades o lugares del mundo, no nada más en un lugar. Uno de los lugares, una de las cosas que hicieron era, agarraron unas personas, lo metieron a un hotel, le dijeron que en este lugar murió una señora de una forma muy trágica, lo asesinaron, le contaron una historia completa y después le dijeron ahora suben a la Ouija. Entonces el grupo lo subió a la Ouija y efectivamente todo lo que le dijeron se coincidió muy bien con lo que salió en la Ouija. Pero una cosa pasó después. Terminaron, se abrió la puerta y ¿quién entra? La señora esta. Nunca murió. Era un cuento que lo echaron. Ahora, y había otras cosas. Una vez en otro lugar cubrieron los ojos de los participantes y voltearon la hoja, la tabla. Pero de alguna manera como siguió como antes. Es decir, dijeron, si es el alma, ¿qué? No viste que cambiaron la tabla, que lo voltearon. Pero si son las personas, no lo vieron. Después hicieron otro experimento, le contaron a 4 una cosa y al otro 4 otra cosa. Y el vaso no se podía formar ni una palabra. ¿Cuál era la explicación psicológica a esto? La gente no son mentirosa. No mentieron, dijeron, no fuimos nosotros, fue el alma. Sino había aquí algo más interesante. Los psicólogos lo explican como el efecto idiomotórico. Es un efecto que tu cerebro a veces actúa a través de tu conciencia en cosas que son difíciles o graves, espirituales, y no te das cuenta de lo que estás haciendo. En otras palabras, tú mueves el vaso y no te das cuenta que lo estás haciendo. Y una de las pruebas de eso, porque si el dedo mueve el vaso, entonces pusieron unas cartas ahí arriba. Si el dedo mueve el vaso, tenía las cartas que ir para allá. Si el vaso se mueve, entonces tenía las cartas que ir para allá. Y se fueron para allá. Entonces que la persona lo mueve. De alguna manera, ¿ok? Por supuesto que existe el alma, pero no voy a traer una prueba de Ouija. Porque hay muchos que discuten, tal vez hay otros que no discuten y dicen que la Ouija es correcta y tienen miles de pruebas. Pero hay también muchos experimentos que mostraron que no es, que ahí no hay nada.
En ningún lugar en la Torah habla de Ouija, no es Ouija, habla de almas, habla de cosas, pero de alguna manera hay mucho que está dentro, no dentro del vaso, sino dentro de la persona que está haciendo la cosa. O hay unos que traen del Mavet Clinic, muerte clínica. Cuando uno ya a veces se pasa a millones de personas, se ha pasado en el mundo, hay libros de aquí hasta Jerusalén y películas y todo lo que quieren de gente que pasaron el túnel, que vieron luz, que vieron esto y ahí se comprueba que hay alma. Pero tenemos que saber, otra vez, no discuto con todo el alma, pero también hay unos efectos psicológicos que en algunos lugares, en algunas situaciones, puedes empezar a ver cosas que están en tu conciencia como que están pasando. ¿Y por qué? Porque la gente del lejano oriente están viendo Buda y están viendo esto. Y los católicos ven a Jesús. Y los árabes ven a Mahoma. Entonces cada uno ve. Entonces, si tú dices que es cierto, entonces todos los demás también son ciertos. Entonces estás entrando en problemas. Por eso yo trato de no meter pruebas de esas cosas. ¿Ok? Y vamos a ver después unas historias también, según el tiempo. ¿Ok? Pero lo que quiero decir, aparte de esto, entonces, ¿de dónde empieza toda la idea de la reencarnación en el judaísmo? Y ahí se mete la parte mística del judaísmo. El judaísmo tiene la parte del Pshat, la parte de lo literal, de lo que sabemos, de muchas enseñanzas, pero también existe la parte espiritual, mística de la Torah, que es más profunda, no nada más del Zohar, es decir, hay diferentes libros, diferentes estudios que se hacen del Zohar. El Zohar no es fácil de estudiar. La parte de la Cábala es muy complicada, muy peligrosa para gente que no está preparada. Hay gente que se desconectan, empiezan a flotar y a volarse en el aire y se olvidan de todo lo que está abajo. Hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Pero a través de esto, ¿ok? Empezaron a llegar a esos conceptos de reencarnación. Ahora, nosotros creemos que hay vida después de la muerte, por supuesto. Y también la gente que están, los rabinos que hablaron en contra de la reencarnación, por supuesto que creen en la vida después de la muerte. Había una persona que le preguntó a su amigo, ¿tú crees en la vida después de la muerte? Dijo, por supuesto, pero ¿la muerte de quién? Por supuesto, cuando murió mi amigo ya hay una vida. O como la suegra de antes de la Hezbollah, cuando murió su suegra, ya empezó a creer en vida después de la muerte. ¿Y por qué decimos que hay vida después de la muerte? Primero, hoy, lo que dije ahí en la casa, que tal vez, ¿dónde está la vida? Si llamamos al cementerio Bet HaChaim, la casa de los vivos, entonces ¿dónde está la vida? Allá. Entonces aquí está la muerte. Es decir, mientras estás en cuerpo, de alguna manera su alma está un poco muerta. Había uno que le dijo a su rabino, voy a visitar una tumba de Tzadik en Europa, en Rusia. Dijo, ¿por qué te vas tan lejos? Hay uno más cerca. ¿Dónde? Aquí en ese cuarto. Rabino, usted está enterrado aquí, gente. No, aquí en tu cuerpo. Hay una potencial que está enterrada y está muerta. Revívala. Puede resucitar muertos. Es decir, cada uno puede resucitar muertos. Entonces, nosotros aquí tal vez no estamos en la vida, pero después hay una vida. Ahora, vamos a hacer paz entre las opiniones. Y esa es la novedad o la cosa que voy a sacar hoy en la clase. Voy a tratar de hacer paz entre los rabinos que están en contra de la reencarnación y los rabinos que están a favor de la reencarnación. Una pregunta. Sí. Pero en la Amidad dice que se resucitan los muertos. Resurrección de los muertos es un concepto después, es un concepto antes del Mashiach, ¿ok? Es un concepto antes del mundo venidero, es otra etapa del mundo, pero reencarnación, ¿ok? Es un concepto que todas las almas casi que hoy tenemos, o según alguna opinión, todas las almas que tenemos hoy son ya almas viejas. Que ya están reencarnando otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, ¿ok? Pero para reparar, ahorita vamos a ver los motivos. Primero, Arizal, el Rabbi Yitzhak Luria, Arizal hace 500 años, cambió mucho en la Cábala, en la parte mística, era uno de los más grandes cabalistas del mundo judío, del pueblo judío, y tal vez también para todo el mundo, ¿ok? Hay muchos que lo estudian, y él agarra este proyecto casi de su vida de empezar a conectar a todo el mundo a través de esa reencarnación. Los motivos de la reencarnación son muy interesantes. Primero, para reparar lo que no lograste reparar antes.
Otro motivo es que si uno no pudo casar o no pudo traer hijos, hay un concepto que cada uno tiene que traer parte, dejar parte de su alma en este mundo. ¿Cómo lo deja? A través de sus hijos. Si no logró traer hijos, entonces ¿qué tiene que hacer? Reencarnar. Y ahí sí va a tener hijos. Hay otra explicación, otro motivo de creer en reencarnación. Dice, ¿por qué hay gente buena que le va mal y gente mala que le va bien? No se entiende. No se entiende por qué a los malos le va bien y a los buenos le va mal. No hay explicación en este mundo. No hay explicación. Pero según la reencarnación, ellos dicen que sí. ¿Por qué? Tú entras a una telenovela, pero sí hay gente que lo ve. Entonces, y ves una parte, 10 minutos de una serie de 24 horas. ¿Ok? Y de repente ves que mataron a él y a él no, y esto y el otro, y empiezas a decir, esa película, esa serie, esa telenovela está mala, lo hicieron gallegos. ¿Por qué? Porque mataron a él, tenían que matar al otro. Señor, para opinar tienes que ver todo. ¿Viste todo? Puedes empezar a opinar. Decir, mira, no me gusta, sí me gusta, pero tal vez esa persona mató en el capítulo pasado y ahora le están devolviendo. Entonces tú no puedes opinar si no viste la película completa. Eso es lo que dicen los místicos. Tú no puedes opinar en este mundo porque tú ves nada más 60, 70, 80, 100, 120 años para todos. Pero eso es lo que ves. Y es un capítulo de miles de años y más. Entonces no puedes opinar porque no sabes qué pasó en el viaje pasado. Todo está conectado. Y vamos a ver ejemplos. Un ejemplo. En la Torah, en el judaísmo, tenemos 3 veces que mueren 24,000 personas. Uno Shem ben Hamor, Agar a la hija de Jacob, y ahí matan 24,000 personas. Ok. 1. 2. Zimri ben Salú es de Shevet Shimon, Agar a Cosbi Batzur, se meten juntos y mueren ahí 24,000 personas. Y la tercera vez, Rabbi Akiva, con su tercera mujer, ¿okay? Que era la mujer de Tornosofos, uno de los comandantes o emperadores de Roma en este momento, se casa con ella y le mueren 24,000 alumnos. Dice el Arizal, aquí hay algo conectado, todo es lo mismo. Rabbi Akiva es Zimri ben Salú y es Shem ben Hamor. Por eso Rabbi Akiva, antes de hacer Teshuvah y entender y acercar al judaísmo, ¿qué dijo? ¿Quién me va a dar un talmid jajam, un sabio, y lo voy a morder como un burro? Dice, ¿qué tiene que ver burro aquí? Porque él es de Shem ben Hamor. Y después Zimri ben Salú. Después él trata de arreglar lo que no arreglaron los pasados. Lo arregla, estudia 24 años, trae 24,000 alumnos y lo arregla a través de eso. Entonces tú piensas que ellos murieron nada más por una razón. No, ellos murieron porque ya es una cuenta muy vieja, es una cuenta muy importante que aquí se está arreglando el mundo a través de eso. Muy interesante que Eliyahu Hanaví agarra el cuerpo de Rabbi Akiva después que lo matan los romanos, lo agarra y lo carga. Y alguien le dice, pero sos Cohen. Dijo, no, yo soy Pinchas. En la vez pasada yo lo maté, porque yo maté a Zimri ben Salú. En esta vez pues ya terminó, porque ¿cómo salió su alma de Rabbi Akiva? Con la palabra Echad, Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. ¿Cómo empezó la historia, toda esa historia, cómo empezó? Con esas palabras, iniciales de esas palabras. Echad es Ahava, Hashka y Davka, son los 3 términos que se usa en la Torah cuando Shem ben Hamor se agarra a Dinah. ¿Ok? Entonces en este momento, empezó con Echad, terminó con Echad, buenísimo. Entonces dicen los místicos, aquí todo cuadra. ¿Quieren otro ejemplo? Damos otro ejemplo. Caín mata a Abel, ¿sí o no? Mata a Abel, ok. Pero eso no se puede quedar así. Hay que repararlo. Entonces Caín hace 3 errores. Y la parte más profunda todavía lo detalla según las partes diferentes del alma, porque nuestra alma tiene 5 partes. Quitamos los 2 arriba que son más... no vienen ahorita al tema. Pero tenemos Nefesh, Ruach, Unshama, Chaya y Ejida, que eso no vamos a hablar ahorita. Nefesh, Ruach, Unshama son los deseos, el hígado, okay, lo que es. Ruach son los sentimientos y Nefesh, y Neshama es el cerebro, lo que piensa. Entonces uno tiene que tener el orden de primero mente, después corazón, después, es decir, pensar, sentir y desear, pero no que los deseos lo van a manejar o los sentimientos lo van a manejar. Uno a veces tiene que pensar con mente fría. Esa forma la palabra melech.
Moach, Lev, Kaved, ¿ok? En hebreo. Pero dice que cada cosa trae una cosa. Caín hizo daño en esas tres partes. Por una razón, ¿ok? Es deseo a la otra gemela que nació. Es deseo, ¿ok? La otra cosa, el sentimiento malo, ¿ok? Que tiene ahí al ver su hermano que lo recibieron y a su ofrenda no lo recibieron. Entonces mata a su hermano por ese sentimiento y por su pensamiento que estaban discutiendo por el templo y por terrenos y esto. Para que sepan que incluso dos personas en todo el mundo peleaban. Entonces peleas siempre hay. Motivos no tenemos que buscar porque siempre hay, incluso cuando vas a tener todo el mundo. Hay unos que dicen, si van a dar esto, no voy a tener problema. Siempre hay problemas, siempre hay peleas. Hay que saber que siempre también hay solución y pueden salir de los problemas. Caín daña esas tres cosas. Tiene que repararlo. Abel también daña dos cosas. Primero, dice que cuando Dios lo recibió el sacrificio, se fijó en lugar donde no tenía que fijar. Uno. Dos, tenía orgullo. Llegó con Caín y le dijo, el tuyo no lo recibieron, ¿no? Pero te dice cuenta que el mío sí. Orgullo. Eso tiene que reparar, dice Arizal. ¿Cómo? Vamos a buscarlo en la Torah. Hay una persona que se encuentra con tres personas diferentes. ¿Qué quiere decir? El viaje de Abel se encuentra con tres personas diferentes en su vida. ¿Quién es? Moshe. Moshe Rabenu. Son las iniciales Mishet y Kenevel, lo que reparó a Abel. Y él primero es el más humilde, porque él tiene que arreglar el orgullo. Entonces, ese es el más humilde. Por eso, cuando tú quieres saber cuál es tu punto que tienes que reparar, cuál es el punto complicado que tienes en tu vida, cuál es la cosa más complicada que tienes en tu vida, eso es lo que tienes que reparar. Hay unos que explican la parte de homosexual y lesbiano y todo eso según esto. Dicen homosexual porque el viaje pasado era mujer. Una cosa larga ahí. No entro ahorita también en el tema de los homosexuales, que es otro tema para una clase diferente. ¿Dónde sabemos que Abel era arrogante, orgulloso? O sea, ¿dónde se lee eso? Entonces Arizal ya lo explica a través de su forma de interpretar la Torah, porque él dijo, Caín, es decir, tal vez no hubiera ofendido tanto si Abel no llegó con él. Okay. Es la parte de él. Entonces, Moshe es más humilde, y cuando está en la zarza dice que Moshe se volteó, no quería ver. Se arregló también este error. ¿Ok? Arregló los dos errores. Caín, ¿dónde está? Caín son las iniciales de Kuf, Korach. Yud, Yitro, Nun, Nochri. Primer encuentro de Moshe en la Torah con Caín, que es cuando mata al egipcio ahí. ¿Por qué lo mata? Dice la Torah algo interesante. Vayar ish mitzri make ish ivri me'echav. Hay una palabra de más ahí, de su hermano. Dice, porque es su hermano. Lo mata de alguna manera devolver esto. Uno. Dos. Yitro llega y le empieza a dar conceptos de jueces de eso, porque esa es la justicia lo que dañó Caín. Entonces empieza a dar. ¿Y qué le da Yitro a Moshe? A Tzipora, pero a su hija para esposa, porque la vez pasada lo agarró la gemela, lo está dando y lo está devolviendo. Perfecto. Y Korach, ¿cuál era el problema de Korach? Deseos, envidia, lo mismo, no lo arregló. Korach era el único que no arregló. Por eso Moshe le dice, tú te vas a la tierra ahorita. ¿Por qué? Porque tú me metiste a la tierra la vez pasada, ahorita te vas a la tierra porque no lograste arreglar. ¿Quién lo arregla a Korach al final? ¿Cuál es la haftará que leemos en la parasha de Korach? De Shmuel Hanaví, porque Shmuel era descendencia directa de Korach. Y él dice, Moshe y Aarón de un lado, y Shmuel, lo leemos todos los Shabbat en Kabbalah Shabbat, en el otro lado. Pesa lo mismo. Es decir, Shmuel arregla al final el Korach en humildad, en todo lo que sabemos ahí. Shmuel era uno de los profetas más destacados que tenemos. A raíz, él logra arreglar el problema de esto. Cuando Yitro llega con Moshe, ¿qué le dice? Anijo tenja Yitro ba'eleja. Yo soy tu suegro, yo llego contigo. ¿Por qué tiene que decir, yo soy su suegro y vengo a visitarte con tu esposa y con 2 hijos, vengo a visitar? Hay una respuesta muy profunda que dice, él le dijo, mira, yo vengo a visitarte con tu esposa, con los 2 hijos, para que sepas que tu suegro no llegó. Entonces lo está detallando muy bien. Pero la respuesta, según esto, menos profunda, dice, Anijo tenja Yitro, forma la palabra, ají, mi hermano. Todo cuadra muy bien. Entonces, eso es lo que dice Arizal. Eso es lo mejor.
esa teoría de la reencarnación es más de perfecta porque arregla todos los problemas. Arregla otro problema. Uno de los problemas más graves de contradicción en la Torah lo tenemos en 2 versículos. Un versículo dice que los hijos no pagarán por los pecados de los papás. No, que sí van a pagar. Ese es el otro versículo. En contradicción dice, porque davon avon al banim, ve'al bene banim, al shileshim, ve'al ribeim. Lo está pagando a 4 generaciones. Pero el otro lugar dice, banim lo yumtu bejet avot. No van a morir los hijos por el pecado de los papás. ¿Sí van a morir o no van a morir? Dice la Arizal, tú no vas a pagar por el pecado de tu papá, pero sí de tu papá. ¿Qué quiere decir? De tu otro viaje, del pasado. Hasta 4 veces puedes regresar. Hay unos que dicen no hay límites. Hay unos que dicen 4 veces hay límites, ahí se acabó. De ahí arreglan la contradicción de la Torah y ahí todo está muy bien. Es más, hay unos que arreglan, hay medicina alternativa que arregla a través de hipnosa con este concepto de la reencarnación. Entonces tiene otra ventaja. Hay unos que dicen la hipnosa no muestra nada porque le está dando, como de alguna manera lo mete a pensar esto y lo mete a pensar. Entonces de ahí no se puede traer pruebas. ¿Ok? Pero hay muchas cosas que se arreglan según el concepto de la reencarnación. Otra cosa que se arregla muy bien según el concepto de la reencarnación y nos explica cosas que tal vez no vemos y el dibujo es más completo, es algo muy interesante. ¿Qué pasa al principio? ¿Ok? Tenemos 10 hermanos de Yosef que lo venden a Yosef a Egipto. Hay un hermano que todavía no está ahí, Binyamin, después. Entonces, ¿qué tenemos aquí? 12 personas, ¿ok? Que cada uno comete error. ¿Cuáles son los errores? Los hermanos de Yosef, ¿cuáles son sus errores? La envidia. ¿Ah? La envidia. La envidia, La envidia. ¿ok? Y lo venden a su hermano. Lo bajan y hablan mal de él. Y ven mal en él. Ok, 1. ¿Cuál es el error de Yosef? Bajar a todo el pueblo, a toda la familia, a Egipto. Eso lo tiene que arreglar. Y también tiene que hablar bien, porque él también habló mal de sus hermanos. Como dije hoy, el mal y el bien no es una realidad, porque la realidad depende del observador, de acuerdo a la teoría cuántica. Entonces también Yosef podía interpretar bien a sus hermanos. Por ejemplo, hay diferentes asuntos que se puede ver de 2 lados, como el número 9 y 6, pero también asuntos alágicos o cosas que Yosef vio. Podía interpretar para bien y lo interpretó para mal. Entonces, Binyamin no tenía ego. Ok, vamos un poco atrás. Moshe manda espías. Dejan la explicación que dije que Moshe manda turistas para ver el bien y ellos regresan espías. Moshe manda 12 espías. 12. Hay algo interesante. Cada uno de cada tribu. Caleb, ¿ok? Dice, vayavó a Hebrón, dice Rashi, el comentarista, él fue a Hebrón y regresó. Él no se fue a hacer vueltas en Israel. ¿Por qué? Porque dice Arizal, él llegó de Binyamin, de alguna manera él viene a Binyamin. Binyamin no dañó nada, entonces no tiene que arreglar. Entonces, ¿para qué va a hacer la vuelta? Regresa. ¿Qué se quedó? Yoshua, Binun, que es la parte de Yosef. ¿Ok? ¿Y qué se queda de otro lado? Los 10 que hablaron mal. Yoshua Binun, al final, se casa con Rahab, que dice que era la reencarnación de Potifar, y toda la cosa ahí, porque lo llaman Rahab Azona, la prostituta. Pero dice el Talmud, no era Zona, sino Mojeret Mezonot. Ella vendió Mezonot. Dice, por favor, tú no vas a decirle a una persona este término y le vas a explicar cómo. Nos dice, no, en ese viaje no, pero el viaje pasado era la mujer de Potifar que trató de agarrar a Yosef. En este lugar se casan con la ley, de una forma permitida, de una forma buena. ¿Ok? Pero ¿qué hace Yoshua? ¿Quién mete al pueblo de Israel a Israel? Yoshua. Yosef agarra el error de él traer todos a Egipto, pero lo arregla en el otro viaje, que él lo manda otra vez y lo mete a la tierra de Israel. Ese Yoshua arregló. Pero tenemos 10 que no arreglaron, porque regresaron y hablaron mal de la tierra. Hablaron mal de la tierra. Otra vez se repite el mismo error de antes. ¿Dónde se arregla? Dice Arizal. Y ahí hay algo interesante. Porque no lo dice nada más Arizal, sino lo dice el mismo romano que lo hace. Llega el emperador romano y dice, y lo leemos en Yom Kippur, dice, señores,
Yo estuve buscando en la Biblia, vi 10 personas que hicieron un pecado y nunca se fue pagado. Los 10 hermanos de Yosef vendieron a su hermano y nunca vi que se pagó este error. El caso de Nuremberg. Y mata a 10 personas ahí. No, el caso de Nuremberg es otra cosa de los 10 de la hijos de Amán y todo eso, es otro asunto. Pero, y mata 10 rabinos, que todos esos rabinos son los rabinos como Rabbi Akiva, que toda su vida era ver el bien dentro de las cosas malas. Como vimos en todas las historias de Rabbi Akiva, hay un hilo que lo está agarrando, que es ver el bien dentro de las cosas malas. Entonces, ahora cuando los hermanos de Yosef vienen a Egipto, Yosef, ¿qué le culpa? ¿Qué le dice a sus hermanos? Ustedes son Espías. espías. ¿Espías de qué? ¿Por qué trajo ese tema? Porque tienen que ver uno. Dice Arizal, perfecto, porque ese después van a reparar como espías, pero no lograron, entonces tenían que repararlo con los romanos después. Todo está conectado, dice Arizal, por eso se entiende por qué este romano agarra a esos 10 rabinos y lo mata sin culpa, porque de alguna manera es la misma alma, lo está reparando, lo está arreglando, lo está haciendo el favor, de alguna manera, no es favor, pero todo está conectado. Cuando Yosef dice, cuando ve a sus hermanos, dice que él lloró encima de ellos. ¿Qué quiere decir encima de ellos? Aleyem, dice Arizal, si no me equivoco en eso, dice, son iniciales Atidim Liot Yud Arugei Malchut. Ellos van a ser en el futuro los 10 que van a morir en el Malchut. Entonces, de alguna manera, todo ya está conectado. Hay muchas cosas que ya vienen por pagar, cosas que ya hicimos, o hacer cosas que no hicimos, ¿ok? Y ese concepto, hay muchos rabinos hoy en día, y siempre, es decir, en toda la época de la mística y eso, que están totalmente a favor de este concepto. Dicen que es parte importante del judaísmo porque explica miles de cosas, como vimos, parte, ¿ok? Hay siempre preguntas, por ejemplo, ¿quién va a despertar en la resurrección de los muertos? Si uno tenía 10 cuerpos. Entonces, Arizal dice que cada cuerpo tiene parte también del esencial, de la parte del viaje pasado, tiene también parte de él. Es decir, parte de él, que ahí se junta otra cosa. Ahora, en Arizal trae una cosa que se llama Ibur Neshama. De alguna manera, a veces se juntan dos partes que se están reparando, y por eso a veces hay esquizofrenia, una persona que tiene dos personalidades dentro de la misma cosa. Hay un rabino que trató de explicar holocausto según este concepto, pero no entramos en eso porque es muy complicado y yo no creo que ahorita hay explicación para esto, ¿ok? Hay muchísimas cosas. Los Hasidim agarran mucho la cosa y tienen muchas historias sobre bendiciones, sobre frutas, verduras, animales, todo eso. ¿Por qué hay que hacer bendiciones? Dice porque ahí también hay parte de almas que están reencarnando. Y tú con tu bendición lo estás reparando. Entonces si no estás haciendo bendición, estás haciendo un daño que no se puede reparar. O muy difícil reparar a esta alma que está reencarnando ahí. Entonces ustedes pueden encontrar una cantidad de cuentos de rabinos, de Hasidim, más de todo, hasídicos, que hablan de ese concepto a través de la bendición, que este rabino se fue a este lugar en la noche, que esto, que el otro, para hacer una bendición en una casa, y de ahí reparó el error de eso. Alguien me dijo que también otra historia, que había un perro que se apegó mucho con un rabino y no sabía qué y por qué, hasta que le dijo, mira, ya te perdono, y se fue el perro. Luego, ¿por qué? Porque en viaje pasado le hizo algo mal, entonces se reencarnó y llegó y lo arregló. Una vez un perro me atacó, 3 perros, era una historia muy larga también en Colombia, por eso tengo aquí esta parte, ¿ok? Era una cosa, le traté de decir algo pero no entendieron nada y me siguieron atacando. Ok, entonces, eso... Un shiur. ¿Ah? No querían un shiur. No querían un shiur y tal vez se molestaron más con el shiur. Tal vez se van a reencarnar otra vez en un gato y no van a poder hacer nada. Okay. Un problema que hay, por ejemplo, con la reencarnación, uno de los problemas es, mira, si es castigo, hay unos que agarran la reencarnación como castigo. No hiciste eso, te castigamos, vas ahorita otra vez al mundo. Hay una parte muy importante de los místicos que lo hagan como castigo. ¿Qué vale el castigo si no recuerdo? Es decir, si yo, por ejemplo, hice algo mal a una persona en el viaje pasado, entonces me castigan, vuelvo, pero no recuerdo nada de lo que hice ahí. Entonces, ¿cuál es el castigo y la conexión?
Entonces hay una opinión que dice, no, hay conexión, porque hay parte que se quedó arriba y ella está sufriendo, que esta parte está abajo, y de alguna manera, como dije, hay 5 partes del alma, entonces de alguna manera sufre y es castigo. Hay unos que dicen, no es castigo, ¿ok? Y hay diferentes opiniones de acuerdo a eso. Ok, este es en el judaísmo, vimos 2 opciones, es respetado decir así o respetado decir el otro lado. Como dije, yo no voy a decir una opinión personal hoy, sino simplemente estoy trayendo las opiniones, y uno si quiere escoger esto o quiere escoger el otro, siempre tiene en quién apoyar, ¿ok? Ahora, por supuesto, en las religiones del Lejano Oriente, ustedes saben que existe mucho este círculo de la Samsara, no sé cómo lo llaman en español. De alguna manera los hindús están parte de los principios de ellos, ¿ok? En la religión hindú, los hinduistas creen mucho en la reencarnación, de alguna manera es parte de la reparación del mundo. Hay como el mundo tiene, no es como exactamente en el judaísmo, ¿ok? Pero es también un concepto de diferentes viajes que uno está arreglando, y por eso hay cosas que, problemas que uno tiene que reparar para llegar a su nirvana, al mejor estado, hasta limpiar todos los pecados de antes. No porque hay Dios, porque ellos no necesariamente creen en un Dios, sino para uno mismo, para estar en este círculo. Hay unos que dicen que está limitado a 8 veces, pero cada uno según su cosa. Los budistas no opinan tanto como que hay una alma así fija y de acuerdo a eso hay que hacer, pero hay parte en las energías que se están de alguna manera reencarnando, o otra forma de entenderlo, que lo estás juntando, diferentes energías pasadas que estaban aquí, que esto, y lo tienes que reparar, ¿ok? Entonces dice que si una persona entiende ese concepto, puede llegar más rápido a ser Buda, es decir, a llegar a su iluminación. En la filosofía griega también encontramos mucho el asunto esto. A Platón habla mucho de eso. Sócrates ellos tenían una creencia de reencarnación, pero hay unos que dicen que era como unas metáforas que ellos usaron. Ok, no voy a discutir de los griegos, que los griegos hagan el trabajo más para entender si era metáfora o no era metáfora, si creyeron o no. En la Hermética, que es una serie egipcia griega, también habla mucho de reencarnación como una cosa principal, pero tampoco ahorita es la cosa más importante. Sócrates dijo, yo estoy seguro que voy a regresar a vivir y que la vida se va a florecer de la muerte. Entonces hay unos que dicen, no, es como un dicho que uno dice. Pero uno dice, no, es la reencarnación. Cuando uno quiere creer en la reencarnación, va a encontrar muchos motivos. Incluso en un Sócrates, en uno de eso, puede encontrar pruebas de la reencarnación. La religión que más cree en la reencarnación son los drusos. Drusos en Israel es una religión secreta. No se puede saber, sí, se mantiene en secreto. Pero ellos es lo que más. Yo una vez hablé con un druso. Mira, dije, ese es 5 veces a la risa en la creencia de la reencarnación. No en nivel de la risa, pero en la reencarnación. Ellos, hasta que tienen tantas leyes de acuerdo a eso, casi toda la vida se gira a través de reencarnación. ¿Te pasa algo? Es que por el viaje pasado que eso. Se cayó el vaso. Tranquilo, el vaso no es problema. Es que el vaso estaba antes, era así, y tú lo estás reparando. Todo lo que están haciendo, de alguna manera también es algo bueno. Porque cada cosa mala que pasa, dicen, seguramente estás arreglando algo. Ellos no lloran mucho por la muerte de alguien, porque dicen, él va a regresar. Él ya regresó ahorita, el bebé que nació ahorita. Ese bebé era esto, era el otro. Lo llaman los mismos nombres. Es una cosa muy principal en la vida de los drusos, es la reencarnación. Muy principal, ocupa bastante tiempo, bastante pensamiento de la religión de ellos. En el cementerio de ellos no hacen tumbas, a menos que era soldado de Tzal en Tzal, pero en sus cementerios no hacen lápidas, no hacen nada, como los etíopes que conté en la comunidad de Beit Israel, los judíos de Etiopía, que ellos tienen mucho la parte del alma, pero dijeron que el cementerio es la parte del cuerpo, por eso no se pone. Pero los drusos lo hacen por otra forma. Dicen, no hay necesidad de hacerlo, no tiene ningún sentido, porque él ya regresó. Entonces, hay muchas historias que yo leí de drusos también, que hicieron leyes, que culparon gente por matar antes, porque el niño dijo, el niño esto, el otro. Como hay una historia, lo traje aquí,
escuchan, uno puede creerlo, otro puede, que hay gente que habla idiomas que no sabían antes, ok, ese tiene un nombre que es no glosia, ¿qué? No, hay unos que creen en eso, unos que no, pero que hablan en idiomas que no sabían y nacen con... Ayer vi un video de una niña de menos de 4 años, habla 7 idiomas, pero no idiomas de portugués, de español, italiano, sino habla árabe, chino, ruso, español, inglés, habla y lee y escribe, muy interesante. Entonces, ¿qué van a decir? Que es una encarnación de 7 personas. Pero había en la India, okay, en Agra, en una ciudad, en el norte de un niño que se llamaba Tito Singh. Él, cuando tenía 2 años más o menos, empezó a decir que él tiene otra familia, él tenía otra vida, él tenía una tienda de radio, televisiones y eso, su nombre era Soresh, tenía una mujer que se llamaba Uma y 2 niños y lo mataron y quemaron el cuerpo y dijo todo. Pero los papás no le hicieron caso, no eran rusos, entonces no le hicieron tanto caso. Pero una vez que él ya se complicó más y complicó más, su hermano fue a Agra para ver si en verdad es que lo que está pasando o no. Y justamente encontró la tienda y el nombre y la mujer y la muerte y todo esto, hasta que ella se emocionó tanto, entonces llegó a visitar a este niño para ver. Entonces esta Uma, y coincidió todo, entonces esta Uma llega y lo ve de lejos al niño, el niño nunca lo vio antes, tenía unos años. Y cuando lo ve dice a su mamá, ya llegaron la familia, ya llegó mi esposa, ya llegó esto, le contó cosas que nunca sabía. Entonces hay unos que dicen prueba tajante que existe la reencarnación. Hay en el juicio en Israel en 2015, si no me equivoco, trataron de llevar un juicio a través de una reencarnación, pero el juez dijo que no aplica eso, no se puede aplicar y conectar las dos cosas, ¿ok? Hay muchos psicólogos, por ejemplo Ian Stevenson escribió diferentes libros, hizo 40 años de investigaciones de niños que saben cosas que no se podían saber antes y muchas cosas. Dice, es obligatoriamente creer en la reencarnación. Y así Brian Weiss, Michael Newton, Brian Weiss, sí, tiene un libro, Michael Newton tiene un libro, El viaje de las almas, Rudolf Steiner, Peter Denhoff, Zeo Coleman, Peter Morse. Hay gente que cree en la reencarnación, judíos y no judíos, no es necesariamente nada más judíos, y hay unos que están totalmente en lo contrario. Otra vez, digo, hay 2 opiniones, pueden escoger, es válido creer en los dos, ¿ok? Entonces, son diferentes opiniones de eso. Nada más termino, ¿ok? La clase, con una cosa interesante que me acordé de eso hace mucho tiempo, pero creo que viene al tema como por lo menos terminar la clase. Me imagino que ustedes saben, pero yo traté de conectar un poco más datos para que sea más interesante. Había 2 presidentes en Estados Unidos, ¿ok? Había muchos más, y hoy tenemos también uno, pero uno se llamaba Lincoln y el otro Kennedy. Okay. Vamos a ver. Lincoln fue elegido en 1846 y Kennedy 1946. Exactamente 100 años de diferencia. No. 64. ¿Ah? 64. No, espera. No, perdón. 46. 60, Kennedy. Right. No. ¿Cómo no? 60. 60? Sí. Ok, voy a verlo después. And he was killed in November. 63. 63. Ok. Tal vez tengo aquí. Okay. Los 2 trataron antes, ¿ok? Pero no lograron, ¿ok? No lograron al principio, ¿ok? Los 2 querían ser vicepresidente, no lograron, ¿ok? Los 2, un segundo, aquí no voy a decir todo esto, ¿ok? Perdón, sí. Los 2 fueron elegidos en año 60, pero lo hicieron el juramento y todo en el año 61. Okay. Los 2 murieron en 63. Sí. Los 2 fueron elegidos, 8 de noviembre, pero muchos, ¿ok? Los 2 estaban asesinados. Sí, eso por supuesto, pero los 2 perdieron un hijo en su mandato, ¿ok? Sí.
Ok, esas son dos cosas, también cositas que... años y juegos de números y de esto, ok. Son cosas también que lo voy a decir, lo traje como un ejemplo. Está reencarnado de Lincoln, está Sí. diciendo. Sí, ese mira, pero no lo digo yo. Esa es una teoría, ¿ok? Es una teoría. Hay muchas teorías. Hay una maldición una maldición conocida, ¿ok? Que, ¿cómo se llama? Que se llama la maldición de los presidentes. Es que cada uno que se fue elegido en un año redondo no va a cumplir su mandato, ¿ok? Entonces, todo lo que fueron 1840, 1860, 1880, 1960, siempre no cumplieron. Ok, es discutible, todo es discutible, porque también decir que los dos fueron elegidos en 8 de noviembre, hay muchos que fueron, es decir, no es una cosa, ok, perdieron un hijo. Entonces, no es una prueba tan tajante que puede caer, romper las otras opiniones, ¿ok? Entonces son cosas que lo agarran como cosas bonitas, ¿ok? Dice, los dos hicieron guerra para los derechos humanos muy fuertes y eso, pero también otros. Entonces, estás destacando, estás agarrando ¿cómo se llama? La flecha, lo estás tirando y después lo estás haciendo el redondo. Okay, estás buscando razones para hacerlo. Es cierto. Okay, entonces, por eso es importante. Okay, los dos fueron asesinados en viernes. Okay, Lincoln en 1865. Okay, y murió después. Y Kennedy en 1963. Okay. 63, ok, en 22 de... Lincoln fue asesinado en un teatro que se llamaba Ford. ¿Y qué cabo fue Kennedy cuando? Ford. También Ford, que era Lincoln. Ok, que era Lincoln. Lincoln que era producida por Ford. Ok, entonces es Ford, pero Lincoln que hay. Ok, son cosas que... sí, aquí en realidad tengo también la otra parte, ¿ok? La otra parte. Los dos que eran que lo que mataron, si eran ellos, nacieron en año que termina con 39. Primero no es correcto, porque uno nació en 39, sí, pero el otro en 38. ¿Ok? 1800. Pero cerca. Cerca. Entonces están manipulando, entonces está haciendo el círculo más y más cerca a tu lugar. ¿Ok? Lo traje para llegar a un propósito al final. ¿Ok? Hay otras cosas, no lo voy a hacer perder tiempo en todas las cosas que ¿cómo se llama? Que los apellidos de ellos eran en inglés de 7 letras y los dos igual y los asesinados de 15 letras. Hay muchas cosas, pero ¿qué quiero decir con eso? ¿Por qué traje ese ejemplo? Porque no pueden agarrar las opiniones que están a favor de la reencarnación y decir, hay tantas pruebas, tantas cosas, ya no existe otra opinión. Ese se llama ser cuadrado. Hay que reconocer que también la otra opinión tiene sus razones, tiene sus lógicas. Y son válidas. ¿No quieres creer en eso? ¿No quieres opinar así? Está bien, puedes opinar lo otro, no hay problema. Pero dale respeto también a la otra opinión, porque también es válida. Porque eso también hay gente que dicen, en la red lo pueden encontrar, gente que están seguros que ese Kennedy era Lincoln y no hay otra opción. Que alguien le dice que está loco, le va a decir que señor, tú estás chiflado. Entonces, como que lo conectan. Esas discusiones a veces crean más y más distancia y la gente se aleja más en vez de cortar las distancias. Y esas discusiones, uno puede opinar así, el otro puede opinar así. Y se junta, se complementa. El mundo tiene dos cosas. Y para terminar la clase, como dije al principio, voy a hacer paz entre las dos opiniones. ¿Cuál es la paz? En realidad somos una sola alma. Hay solo un alma. Dios creó un alma, no hay más. Pero los cuerpos lo hacen dividir en muchos. Por ejemplo, como expliqué en Shabbat, que uno tiene lo que se mide el mercurio. Cuando lo divide, se juntan
Entonces, ¿por qué se dividen? Porque hay cuerpos diferentes. El agua, tienes muchos vasos de agua, en cada vaso hay agua diferente. Pero si lo junto, es lo mismo. Dios es uno, pero está en cada uno de nosotros, porque nosotros somos el trono de Dios, de acuerdo a la clase que hablamos hace 2 años también de los secretos, que cada uno es el trono de Dios. Entonces Dios está en cada uno de nosotros. Dios está dividido, dice, en Bayoma en aquel día Dios va a ser uno y si un hombre uno. Pero ahorita no es uno, porque nada más en aquel día va a ser, no, ahorita es uno, pero se ve diferente en manifestaciones diferentes, como en lo que Abraham, en lo que Isaac, en lo que Jacob, como parece como 3, pero no es 3. Es manifestaciones como uno lo agarra, como dije en Shabbat, uno come ajo, el otro come picante, el otro berenjena, y después cada uno toma agua, cada uno tiene otro sabor al agua. El agua no se cambió. Tú estás cambiando, tu cuerpo está cambiando, lo que tienes está cambiando. Y eso es lo que tenemos que saber. La esencia es uno. El alma es lo mismo, pero está dividida en cuerpos diferentes. ¿Qué gané con eso? Paz. ¿Por qué paz? Porque existe la reencarnación y no existe la reencarnación. Y no soy político, sino aquí se trata en realidad de entender lo que está pasando. Dios creó un dibujo. Ese dibujo se rompió. Hay que juntarlo. ¿Ok? Cada uno tiene su trabajo y está juntando energías de comida, de animales, de la gente, de lo que está haciendo, de lo que está estudiando, de buenas acciones, de muchas cosas. Cada cosa estás juntando energía. Porque en cada cosa hay átomos de energía. En todo lo que estás haciendo trabajo de energía. ¿Para qué? Para devolver otra vez al dibujo que sea completo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, un dibujo de cielo rompecabezas. Falta una pieza, está sucia. ¿Qué hay que hacer? Limpiarlo. Ahora, entonces devuelvo la pieza a la mesa, lo limpio y lo devuelvo al cuadro. Hasta que se complementa. Hay otra pieza sucia, eso. Hay mitad de pieza sucia, entonces agarro nada más esta mitad, pongamos que sí se puede, y agarro la mitad, lo limpio, lo devuelvo. Ese se llama reencarnación, pero no es como uno hizo algo, reencarna y llega otra vez a este mundo. No, es que es una sola cosa. Y esta sola cosa tiene siempre que estar a 100%. Y cada vez estamos más acercando a ese 100%. Cada uno tiene que reparar otra parte. Entonces, ese cuerpo de Steve llega hoy con una parte de reparar. Tú llegaste con otra parte de reparar. Pero finalmente es lo mismo. No hay diferencia. No son 2 personas que están reencarnando todo el tiempo, sino es un dibujo completo que cada vez se está repartiendo entre las personas para que lo complementan, para que lo agarren, para que lleguen al dibujo completo. Pues de alguna manera estamos llegando a lo mismo. ¿Y por qué? Porque somos una sola persona. Ese también arregla muchos problemas. Entender esto, entender que en realidad en el origen espiritual no hay división, no hay límites, porque cuando estás limitando a un alma y otra alma, está limitado. Pero cuando es una sola esencia, una sola cosa, entendemos que la humanidad empezó. Dios no creó un primer humano sefaradí, un primer humano ashkenazí, no. Ni un primer humano judío, un primer humano no judío. Todo era lo mismo. De ahí se dividió. Dice, el pueblo de Israel es como el corazón del cuerpo. Pero también hay otros órganos y son muy importantes. Y si no hay hígado, y si no hay riñones, y si no hay manos, y si no hay eso, el corazón no va a funcionar solo. También el pueblo judío no es nada más el pueblo judío y todos los demás que se vayan. No, es parte del cuerpo, es parte del dibujo completo, que al final vamos a hacer un dibujo completo, vamos a llegar a esta cosa. Esa teoría, lo tengo en una clase que se llamaba el árbol prohibido, la teoría de todo. Es mucho más complicado explicar todo ese dibujo completo, pero que si quieren una forma, un puente entre las dos opiniones a favor y en contra de la reencarnación, entonces encontramos algo. Y es algo que tal vez nos da esperanza que finalmente somos lo mismo, llegamos al mismo lugar. Yo no creo que se puede juntar, si quieres, ese dibujo a la perfección nunca, y que no tiene importancia. Lo que tiene importancia es que se haga el intento. Por supuesto. Y esto tiene que ver con reencarnación o no reencarnación, en el sentido de que todos estamos aquí para cumplir alguna misión. Claro. Nuestro tikkun, si quiere
Tikkun Olam. Y si comenzamos a pensar en reencarnación y encarnación, especialmente reencarnación, la reencarnación yo entiendo es para cumplir la misión que usted no cumplió. Una de las razones. Sí. Una de las razones. Entonces es motivo por tratar de cumplir, descubrir. O de cumplir o de no cumplir. Es motivo de esperanza de cumplir o decir, si no cumplo ahorita, lo cumplo la próxima vez. Sí, pero eso es como decir, no hago teshuva ahora, perdóname. Sí, hay gente que dice. Y otra vez hacer la Hay misma gente que cosa. dice, sí, hay gente que dice. Hay Ah, gente que dice, ¿sabe qué? No lo voy a hacer. Esa gente Tú sos muy es- especial, pero hay gente que son menos. No, Entonces dicen, no digo eso, esa gente está perdiendo una ganancia enorme por supuesto. que pueden tener al tratar de hacer Como alguien me su dijo, misión. ¿por qué el beso es tan largo? ¿Y por qué no se puede cortar? ¿Y por qué la clase es más larga? ¿Por qué no se puede cortar? ¿Y por qué? Le dije, cuando alguien te da también $1,000, le dices, ¿por qué $1,000? ¿Por qué no nada más $50? También le dices eso. ¿Y por qué hiciste una comida tan rica de carne y arroz y papas y eso? ¿Por qué nada más una papa y ya? Esas dos preguntas, porque uno entiende que ahorita quiere comer, uno entiende el valor del dinero, pero como siempre entiende el valor de las cosas espirituales. Así Uno es. también tiene que saber el espíritu de las cosas que son también muy importantes, y por eso también uno puede creer en la reencarnación y le va a ir mal, porque va a decir, el próximo viaje lo voy a hacer. Uno puede creer en la reencarnación y le va a ir muy bien, porque voy a esforzar para arreglar más. Lo mismo vida después de la muerte. Uno puede creer vida después de la muerte y está muy contento, el otro muy triste. Había uno que estaba muy triste, mi misma persona de la Hezbollah ahí, estaba muy triste, alguien llorando. Alguien me preguntó, ¿qué pasó? ¿Por qué estás llorando tanto? Dijo, es que mi suegra falleció. Dijo, sí, pero no crees en la vida después de la muerte. Dice, sí, claro que creo, por eso estoy llorando. Entonces, claro, cada uno por otra razón, entonces le pasa otras cosas, pero finalmente estamos llegando a lo mismo, tratar de juntar este dibujo también entre nosotros, no esperar que uno muera para empezar a hablar bien de él, sino también un poco antes, tratar de juntar esto y hacer esa reencarnación nosotros. Es decir, no esperar que Dios venga a hacer cosas, sino Él nos dio, como dije, la noticia más grande que sale del diluvio, que Dios dice, ya no va a haber más diluvio. ¿Qué quiere decir? Ustedes ya van a arreglar el mundo. Ustedes tienen que encargar. Asher bara Elohim la'asot. Yo hice un mundo no completo, dice Dios, que el humano sigue haciendo. Por eso hace Brit Milá para complementar. La mujer nace completa, no necesita Brit Milá. Pero el punto es, de alguna manera, nosotros tenemos un don, una responsabilidad de arreglar el mundo. Entonces, uno llena de alegría porque es importante, cada uno de nosotros es importante de este mundo porque es parte de este rompecabezas y el rompecabezas no puede faltar ni una sola pieza.